La palabra de hoy se llama paternitas. Diga conmigo, paternitas. Herencia eterna. Dígalo fuerte, paternitas. ¿Saben de dónde viene la palabra paternitas? Póngase serio, siervo. ¿Saben de dónde viene la palabra paternitas? Del latín. Es una palabra en latín. Y hoy día quise titular este mensaje usando esa palabra en latín, porque este término no solo define la cualidad de ser padre, sino que en su raíz encierra el concepto de autoría. Eso significa paternitas, no es solo paternidad, que uno podría decir, paternidad. Va a hablar de paternidad el pastor. Paternitas es el diseño original de Dios para nuestra relación con Él, pero también es la autoría, es la condición de ser el creador, inventor o autor de una obra original. Y Dios es el autor intelectual de la paternidad. No fue una idea humana que a Él se le ocurrió. A Él no se le ocurrió bendecir a los hombres con la paternidad. Este fue el plan maestro que Él trazó desde la eternidad para que tú y yo seamos bendecidos, no fue al azar. Entonces quiero que vayamos a la Escritura, al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7, en la NTV. Dice así la palabra del Señor. Y la iglesia dice: y debido a que somos sus hijos, diga conmigo, sus hijos, Dios envió al Espíritu al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cuántos tienen frío? Denle un aplauso fuerte al Señor para que se le calienten las manos. Porque no es solo que nosotros seamos hijos, también nos hizo herederos. Hay algo que está detrás, hay algo que dentro del plan de Dios necesitamos comprender. Cuando el Señor creó al ser humano, no fue solo para que le cuidaran el huerto del Edén. Lo puso ahí para darle un propósito, ¿cierto? Lo bendice a Adán, bendice a Eva, le dice: fructifiquen, multiplíquense. Y a Adán le dio la tarea de cuidar el huerto, nombrar a los animales, le dio varios trabajos. Pero en el fondo el diseño original era que el hombre conociera su amor y su paternidad. Siempre Dios pensó en una relación. Diga conmigo, relación. Y el plan eterno de Dios para la humanidad es que nuestra forma de relacionarnos con Él sea única y exclusivamente a través de la identidad de hijos. Somos hijos de Dios. Hay autoridad y poder que Dios confiere y heredó a sus hijos. Diga conmigo, autoridad, dígalo, autoridad y poder. Dios le confiere y le heredó a sus hijos. Por lo tanto, cuando se rompe la paternidad, no podemos acceder a ella. Cuando hay una rotura del vínculo con Dios, ¿cierto? Cuando el hombre se separa de Dios, y todos los seres humanos nacidos de forma natural, venimos con esa separación de Dios, no podemos acceder a todo lo que significa la paternidad del Señor. Quiero que entienda, Dios es rey, es soberano, pero su trono de gobierno para nosotros se convierte en la mesa del Padre. Usted puede llegar ante la presencia del Señor desde una cercanía distinta. Si usted piensa que su Dios es poderoso y es un rey, está bien. Pero si usted entiende que es su Padre, está mejor. ¿Se entiende la diferencia? La Biblia nos enseña
que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, pero también nos enseña que debemos mantener relación con nuestro Padre. Y para que el ser humano pueda asimilar ese nivel de intimidad y gobierno con Dios, Él creó una figura, una maqueta, una imagen, a su imagen, o sea, un modelo en la tierra llamado papá. Para que nosotros entendamos cómo relacionarnos con Él, Él dejó un modelo, un diseño, una forma que debiera asemejarse al diseño original. Entonces, antes de que cualquier persona, niño, adulto, sea capaz de entender la teología en una iglesia, sea capaz de entender lo que significa buscar a Dios, esa persona muy pequeña está diseñada para experimentar los conceptos de autoridad, provisión, protección a través de su papá terrenal. Por eso es que es un modelo a escala, la paternidad. El problema es que la paternidad terrenal es imperfecta. Y en el diseño de Dios, el padre es el encargado de desatar cosas en los hijos. Por ejemplo, identidad y destino. Si tú eres papá, tú puedes formar en tus hijos su identidad. O también puedes deformarla. Y puedes también proyectar el destino de esa persona porque le orientas hacia dónde tiene que ir. Tú tienes que ser un hombre de bien. Tú tienes que ser como tu padre. Con mi ejemplo yo te enseño que debes trabajar. Mi papá decía, siempre lo decía, todos los escobedos somos buenos cristianos. Y él lo tenía como, si hubiera podido tener un escudo de armas en su casa, le habría puesto debajo la frase célebre. Porque él no entendía la vida sin el Señor. Entonces a toda su familia él le enseñaba desde chiquitito, al Renato, a mi hija, a todos los demás le enseñaba, todos los escobedos somos buenos cristianos. Entonces usted tiene que acercarse al Señor. Tú puedes, como papá, proyectar hacia dónde tiene que ir tus generaciones. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 3, no lo busque, el Señor Jesucristo recibe la dirección y la identidad impartida desde el cielo. Ahí en ese pasaje aparece cuando el Señor se bautiza, lo bautiza Juan el Bautista en el Jordán, pero antes de que él empezara a hacer milagros, antes de que empezara a sanar enfermos, antes de que ejerciera su ministerio, la voz del autor de este plan se escucha desde el cielo cuando se está bautizando, viene saliendo del agua, ¿y qué dice esta voz? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, este me complace, mi hijo, es mi hijo. Mi papá dijo cuando yo me casé, mi hijo es chileno. Y si es chileno, dijo, es bueno. Lo dijo este versículo, pero a su forma. Este es mi Hijo amado, en él siento complacencia. El padre puede afirmar la identidad de su hijo o puede desestabilizarla. Y el Padre Celestial afirma la identidad del Hijo de Jesucristo, incluso antes de que empezara a ejercer cualquier rol. ¿Usted sabe lo que significa Abba? Se comen, dice, no esas habas. Si puedes poner la imagen, Karencita. Abba tiene un significado. Cuando decimos, el versículo que leímos en Gálatas, decimos que nosotros clamamos, Abba Padre. Abba es una palabra en hebreo que significa papito, papito mío. Y Abba tiene un significado. Ese es un acrónimo. Si tuviéramos que buscarle un significado de qué es nuestro papá celestial para nosotros, él afirma nuestra identidad, borra nuestro pasado, nos llama bienaventurados y nos adopta como sus hijos. ¿Habrá alguien aquí que se haya gozado por eso? Aleluya. Dios es bueno.
Nuestro Padre es bueno, es el mejor. Cuando usted era niño decía, no, mi papá es el mejor del mundo. Cuando tenía un problema ahí en la cancha, decía, te voy a acusar a mi papá. Pero siempre la figura paterna es la mejor para nosotros. Y el enemigo sabe que si logra quebrar, empañar o viciar la imagen humana del Padre, ¿cierto? Estamos hablando ahora en términos terrenales. Lo que va a conseguir dañando tu imagen paterna es destruir el lente con el que miras al Señor, porque esta paternidad es un reflejo de la paternidad espiritual que Dios quiere ejercer en nosotros. Entonces, si Él destruye la imagen paterna de tu papá terrenal, también te va a perjudicar en tu relación con el Señor. Si Él altera tu concepto de la paternidad, te roba el acceso legal a la herencia eterna. Y hoy día vamos a desarmar los engaños del espíritu de orfandad para retornar al diseño original del Señor. ¿Cuántos quieren tener herencia con el Señor? Necesitamos empezar a entender que la autoridad delegada, que el poder de Dios, que las promesas de Dios, que las riquezas de su gloria están disponibles para los hijos y las hijas que saben quién es su papá. Así que vamos a descubrirlo hoy día. ¿Me acompañan? Lo primero que tenemos que descubrir es que hay un síndrome del huérfano y tiene un impacto. La carencia del papá tiene un impacto. La ausencia de un padre, ya sea por abandono físico, porque haya muerto o por desconexión emocional, aún estando presente, altera profundamente el mapa espiritual de una persona. Si usted tuvo mala relación con su papá, afecta la forma en que usted va a ser como cristiano. Quizá tuviste un padrastro. No fue una buena figura paterna para ti. Quizá tu papá no estuvo presente, quizá estuvo en la casa, pero no se relacionó contigo. Quizá tuvo un hijo favorito y no fuiste tú. Quizá tu papá proveyó, salía muy temprano, volvía muy de noche, nunca lo viste, pero nunca te faltó nada. Esa forma de relacionarnos con el papá altera el mapa espiritual o cómo nos vamos a comportar espiritualmente. Cuando hay esta carencia, hay una tremenda puerta abierta en el alma por donde entra un espíritu satánico dominante llamado espíritu de orfandad. Y esto trae como consecuencia varias cosas. ¿Había escuchado hablar del espíritu de orfandad? El espíritu de orfandad, para describirlo rápidamente, es eso, que a pesar de que tú tengas tu papá, te sientes huérfano. Tu alma tiene una carencia. ¿Por qué? Porque los padres terrenales no son perfectos. Cometemos errores. Entonces lo primero que tenemos que aprender, y esto es nuestro primer punto, que cuando el espíritu de orfandad afecta a la vida de una persona que ha tenido mala relación con su papá, se produce una crisis en la identidad de esa persona. Entonces hay una crisis de identidad. Sin la afirmación verbal de un padre, la afirmación verbal es que usted como papá le pueda decir a sus hijos, me siento feliz de ser tu padre. Estoy orgulloso de ti. Qué bien te quedó eso que estás haciendo. Sin la necesidad de compararlo, por ejemplo, mira, te salió bien, pero a tu hermana le queda mejor. Eso no es afirmación. Y una persona sin esa clase de afirmación, cuando sus hijos en la etapa más vulnerable necesitan de estos consejos, de esta dirección, de esta validación en su identidad, para que no se críen cojos espirituales. Una persona así, el ser humano que crece de esta manera, sin esa afirmación, con esa carencia, crece buscando aprobación en su entorno, porque no la tuvo de sus padres. Entonces esa persona cae en una trampa del rendimiento. Cree que tiene que hacer algo para valer.
convirtiéndose en un esclavo de las emociones que están ligadas a sus logros o a sus fracasos. Esa persona ya no vale por lo que es, él siente o ella siente que tiene que siempre hacer algo para que lo amen. Busca aprobación, siempre está haciendo algo para que lo destaquen, para que alguien lo vea, para que lo reconozcan y no sentirse abandonado, porque hay una carencia en su alma. Y vamos a ver qué pasa con estas emociones ligadas a los logros y a los fracasos. Las emociones que se ligan o que tienen relación cuando tú tienes logro y has sido afectado en tu identidad por la carencia paterna. Cuando un hijo sin afirmación paterna logra un éxito, un ascenso en el trabajo, un negocio, un aplauso, incluso un logro ministerial. Aquí en la iglesia también hay personas que tienen carencia. Esa persona no es capaz de experimentar gozo, un gozo saludable por su logro. Sus emociones están distorsionadas, no logra verlo de la manera correcta. Lo primero que aparece en su corazón es un orgullo a la defensiva o una arrogancia. Entonces el logro se convierte en su escudo protector. Por dentro la emoción que está sintiendo es, ahora que tengo éxito, nadie va a volver a pisotearme. Ya no me van a rechazar. Entonces usa ese éxito como una tapa en la herida, como una venda en la herida del rechazo o el abandono para dejar de sentirse insignificante. Esto es una especie de orgullo camuflado. ¿Y sabe lo que es un orgullo camuflado? Porque hay personas que realmente se entiende que son orgullosos. Uno los mira y dice, ¿qué voy a perdonar? Y dice, no, estoy ni ahí con perdonarlo. Ni perdón ni olvido. Eso es orgullo. Pucha, pero es que me equivoqué. No, lo siento, no te pesco más. Ya me la hiciste una vez. A mí, el que me la hace, me la paga. Una sola vez. El que me la hace una vez no me la hace dos veces. Y empezamos. Eso es orgullo. Esa persona es orgullosa, ¿cierto? Le van a pedir disculpas y no. Pero hay orgullos que se camuflan, que están escondiditos detrás, como este tipo de orgullo. Esa persona que no siente nada de qué sentirse orgullosa, cuando tiene un logro y tuvo una carencia, se pone orgullosa pero calladita. No se importa. Tú en tu color, yo en el mío. El orgullo camuflado te hace ser, entre comillas, una mezcla extraña, porque necesitas ayuda, pero por orgullo no quieres pedirla. ¿Se entiende? Alguien te regala un par de zapatos porque te miró más o menos y uno, ¿y este quién me mira así? Uno los recibe pero no los usa. Orgullos que se camuflan. Bueno, esta clase de orgullo que estoy hablando acá no deja en el fondo a la persona ser libre. Otra cosa que pasa con las emociones, por ejemplo, siente un alivio temporal pero no gozo. No se puede gozar por un logro. Siente que en lugar de disfrutar de esa bendición, la emoción principal es un alivio temporal. Tiene una tregua consigo mismo. Porque tiene un juez interno que le dice que si no hace algo, no lo van a amar. Si no es visiblemente reconocido, no vale. Entonces está siempre buscando. Y cuando lo logra, es un alivio temporal porque piensa, por fin hice algo bien. Por fin hice algo para valer. Ahora sí me van a querer, ahora sí me van a aceptar. Otra cosa que pasa por las emociones es que se desata un tremendo nivel de ansiedad por el próximo paso a dar. Entonces conseguiste un logro, pero ya no es suficiente. Te empiezas a poner otra meta porque entonces tienes que destacar siempre. ¿Se entiende? Hay personas que no disfrutan un logro, no disfrutan el auto nuevo, ya están pensando en cambiarlo y vamos en la calilla otra vez. Porque tratan de llenar su corazón con logros
por una carencia que proviene muchas veces de la validación paternal que no tuvieron. Necesitan tener cosas, necesitan hacer algo, necesitan servir de alguna manera. Sentir que sirven. Sentir que ahora sí, como hago esto me van a amar, porque como me rechazaron y me hicieron sentir que no valía, porque tu cerebro, tu intelecto, tu alma va guardando esa información y la va atesorando, la va metiendo al cajoncito bajo llave. Y cuando uno crece, se manifiestan esas cosas. ¿Me está entendiendo? Si esa persona que no disfruta de su logro, se vuelve un adicto a la satisfacción personal del momento, porque esa satisfacción dura minutos. Entonces de inmediato le aparece el temor a perder la posición que logró y empieza otra vez la emoción a trabajar en su mente y le vuelve a meter presión y dice, si no me mantengo en esta posición, voy a volver a ser nadie. No me van a quererme más. Hay emociones ligadas al logro en una persona con carencias paternales, pero hay otras emociones distorsionadas vinculadas al fracaso, porque no siempre les va bien. ¿Qué pasa si cuando les va bien sus emociones son descontroladas? Imagínate cuando fracasan. Cuando una persona se siente fracasado, eso es la devastación total para esa persona que tiene carencias paternas. Para alguien que está bajo el espíritu de orfandad, un error o un fracaso no es algo que le pasó, sino se empieza a transformar en lo que define lo que es. Se siente fracasado. Se siente la última etapa, el último peldaño. Yo soy el último del eslabón de la cadena. Siempre se va a sentir ruin, siempre se va a sentir miserable. Porque en su cabeza se genera algo que es una vergüenza tóxica, que es diferente a la culpa. La culpa te dice, hiciste algo malo, pero la vergüenza le susurra a esa persona, tú eres malo, tú eres un defecto, tú eres un error. Y por esa razón siente el deseo profundo de esconderse de Dios, de la gente. Otra emoción desordenada cuando esta persona fracasa es la frustración y una ira desmedida. Como no tiene el sostén del amor incondicional de su padre, no lo siente suyo, puede tener a su papá, pero si no tuvo relación con él, fue tan dañado en este vínculo, como no tiene ese soporte, el fracaso lo llena de rabia hacia sí mismo o hacia los demás, buscando culpables para sacudirse el peso de la derrota. Entonces a veces hay personas que uno se encuentra y dice, pero ¿por qué tiene tan mal carácter? ¿Qué le pasó? ¿Quién te hizo tanto daño para hablar así? Y a veces esa herida se formó cuando necesitabas a tu padre. Otra cosa que pasa en las emociones cuando fracasa una persona que tiene carencia paternal es desesperanza y parálisis. Podríamos llamarlo que esto es una especie de depresión asociada al rendimiento. Si el caso anterior, cuando esa persona se vuelve adicta a los logros y no, tengo que hacerlo porque si no, no me van a querer. Esta otra persona se paraliza y no puede hacer nada. Expresa de la emoción que dice, ya nada tiene sentido, deja de intentarlo. Yo no sé si tú en alguna parte de esta te sientes reflejado, si es así, es el Espíritu Santo que nos está recordando para poder sanar nuestro corazón. Esa persona dice, ya nada tiene sentido, no vuelvas a intentarlo. Si falla en su trabajo, en sus finanzas, si falló en sus relaciones o en su liderazgo, siente que perdió su derecho a ser amado o amada. Lo que lo lleva a esa persona a dejar sus proyectos, a abandonar sus sueños y a volver a morder el polvo. ¿Sabe lo que significa? La pastora me decía, ¿qué significa
significa? ¿Qué significa morder el polvo? No tiene ese lenguaje. Va a tener que tomar unas clases de oratoria conmigo. Morder el polvo es cuando en buen chileno usted se va. ¿Lo digo o no lo digo? Se va de bruces. Ah, lo sorprendí. Se cae de boca al suelo y muerde el polvo. ¿Cuándo uno se va de bruces? Cuando se tropieza, cuando se cae, cuando recibe un golpe, ¿cierto? Esta sensación de desesperanza total nos hace morder el polvo, nos tira de bruces al suelo y quedamos ahí, inmóviles. No quiero volver a intentar nada, no quiero porque tengo miedo al fracaso. Como nunca me reconocieron los pocos intentos que tuve, me sentí tan solita, tan solito, que ya no quiero más guerra. Todas estas carencias hacen que tú y yo vivamos una libertad a medias. Porque ¿qué pasa con esa persona? Conoció al Señor. Viene al Señor con toda esta batería de carencias. Pero cuando llega a Cristo, Cristo renueva tu vida, pero hay cosas que se ocultan bajo la alfombra. Y que pertenecen a la categoría del rompecabezas de tu corazón. Y que hoy el Señor va a sacar a la luz porque Él quiere que tú y yo seamos libres, total y completamente libres. Él no te llamó a permanecer en temores, Él no te llamó a permanecer en ruinas, Él no te llamó a vivir en la miseria espiritual, Él te llamó a ser su hija, su hijo, que disfrutan de una relación totalmente nueva. Quizá antes tu padre no estuvo presente en alguna faceta de tu vida por cualquier circunstancia, pero tu Padre Celestial está hoy día preocupado de levantar tu corazón, de sanar tu vida, aleluya, completamente. Un huérfano espiritual no tiene paz. Si logra el éxito, se vuelve ansioso por mantenerlo. Y si fracasa, se destruye por completo por haber fracasado. Vive en inestabilidad. Hoy día se siente un rey, mañana un mendigo. Esa inestabilidad no es el diseño de Dios. Diga conmigo, eso no es el diseño de Dios para mí. Eso no es vida de hijo, es vida de esclavo. Porque vivimos esclavos de las emociones vinculadas al éxito o al fracaso. Ahora, hay algo que sucede con una persona que tiene este conflicto de paternidad. Y esto es un factor importante que quiero tocar y le pido al Espíritu Santo que ministre nuestro corazón. Para quien creció con un vacío o un abuso de autoridad paterna, la palabra autoridad se transforma en un sinónimo de peligro. Te quieren controlar, van a ser injustos contigo, van a abusar de tu confianza. Entonces esa persona hace cortocircuito con cualquier tipo de autoridad espiritual. En el colegio los niños tienen problemas con los profesores, en el trabajo tienen problemas con los jefes, no pueden ser un buen subordinado, no pueden trabajar en equipo. Todo nace de la carencia interna del vínculo paternal y de la afirmación que no tuvimos en algún momento. Esa persona piensa, su mente grabó el mensaje, si me someten, me van a lastimar, me van a dañar, o me van a abandonar de nuevo, o van a abusar de mí, de mi confianza, van a estrujarme y luego me van a desechar. Pero déjame decirte algo. Escuché una vez esta analogía.
Tú y yo vinimos a cambiar el esquema del mundo. Cuando el Señor establece la iglesia y empieza a trabajar en nuestro corazón, es para quebrarle los esquemas a la gente. ¿Sabías eso? Dios te llamó con un propósito, para mostrar su gloria. El libro de Pedro dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, no es simplemente para pasarnos a nosotros de un estado pecaminoso a otro, es con un fin. Y quiero ponerte un ejemplo. Cuando tú y yo sentimos que nos van a abusar, que nos van a estrujar, obviamente, si hay una razón poderosa como esto, es muy válido que te sientas así. Pero quiero aprovechar de enseñarte algo. En Cristo, tú y yo somos como una naranja. ¿A cuánto le gusta la naranja? ¿Cuántas naranjas le han dicho a usted, no quiero que me haga jugo? ¿Cuántas naranjas le ha dicho a usted alguna vez, no me raye la cascarita, es mía? ¿Por qué me va a comer a mí? ¿Por qué no se come a mi compañera que está al lado? ¿Saben por qué? Porque la naranja fue diseñada para eso. Fue diseñada para que otro se beneficie de su jugo. Fue diseñada para que otro se disfrute de sus vitaminas. Y tú y yo somos como las naranjas para este mundo. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cierto? Usted y yo somos como el fruto. ¿Por qué cuando trabajamos a veces sentimos que abusan de nosotros? Pero, ¿sabes qué? Tú tienes que saber que si tienes algo en ti, si el Señor te dio capacidades a ti, si el Señor ha puesto talentos en ti, no es para que te los quedes tú. Entonces cuando alguien te exige, siéntete como la naranja y empiezas, están sacando jugo, déjale, yo sí que doy buen jugo. En el buen sentido, no me vengan después, pastor, le voy a dar jugo. ¿Ah? Ahí lo mandamos a liberación al tiro. El abuso nos hace reaccionar de cierta manera, nos condiciona, nos previene, saltan las alarmas. Autoridad es sinónimo de peligro. En lo secular se ve así. El empleado siempre tiene conflicto con su jefe, no lo soporta, sabotea todas las direcciones que él da, no, le hace la guerra. Yo trabajo, pero yo trabajo hasta cuando yo quiero. Esas cosas muestran heridas. Eso no es choreza, eso no es que yo soy así, eso habla de una herida que recibimos. Entonces a esta persona le cuesta trabajar en equipo, no sabe cómo relacionarse si no se hace lo que ellos quieren. Entonces empiezan conflictos graves porque muchas personas pierden buenos lugares de trabajo por este tipo de problemas. En lo espiritual, una persona que tiene este tipo de conflicto es el creyente que no se deja pastorear. Porque pastorear muchas veces significa abrazar, sostener, pero en otras partes significa corregir. Y cuando pasa eso, a esta persona le saltan las alarmas de otra vez, ¿cierto? No, te van a abusar. Entonces, esta persona puede asistir a la iglesia, puede tener talentos tremendos, como ya hablábamos de la naranja, pero se transforma en un llanero solitario que no quiere que nadie lo guíe. No tiene cobertura espiritual, no se relaciona con su entorno, no puede servir bien con los equipos porque no sabe relacionarse. Tiene una carencia, una herida que habla, que llora a través de él. No es que sea un mal cristiano, no es que sea desechable, no es para que tú y yo lo aislemos a esta persona si es que tuviéramos alguna aquí, cosa que es muy improbable. Pero pasa. Entonces,
Algunas personas pierden tanta bendición de Dios por esta carencia, porque cuando se encuentran con algún tipo de corrección pastoral, o de algún, por ejemplo, están trabajando en un ministerio y hay un encargado, y ese encargado tiene un roce con ellos, yo me voy de aquí, no trabajo más con él, me da lo mismo. Porque dentro de ellos hay un cortocircuito. Personas se van de las iglesias y no se plantan nunca en otra por este daño que traen y que no sabe que lo tienen. Es muy fácil que una persona así se ofenda. Es muy fácil. Esa persona no tiene, esta es la raíz de esto, mira, no tiene la capacidad legal interna de ser guiado, porque confunde paternidad espiritual con manipulación. Él lo ve al tiro, lo ve igual. Entonces, no, esto me quieren manejar la vida. Pero por suerte y por bendición de Dios, el Señor siempre ha sabido que cuando se rompe el vínculo paternal en nuestro mundo, ¿cierto? Aquí en la esfera eternal, la relación con Él también se ve afectada. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 14, verso 18, no los voy a dejar huérfanos. Diga conmigo, mi Padre no me dejará. ¿Cuántos creen eso? Repítalo conmigo. Mi Padre, que está en los cielos, no me dejará. ¿Sabe por qué les dijo esto el Señor Jesús a sus discípulos? Porque Él sabe que la peor condición humana no es la pobreza. La peor condición humana no es la ruina, es la orfandad. Si tú lo estás pasando mal económicamente y Dios te da un trabajo y empiezas a trabajar, vas a poder surgir. Quizá te va a costar, pero vas a tener para sostenerte. Pero si tú no tienes padre, dime cómo cambiamos eso. Entonces, el Señor sabe que la mayor raíz de tristeza profunda, de amargura y todo, la ocasiona la orfandad. Y la orfandad espiritual destruye lo que eres, haciéndote vivir en una montaña rusa de emociones sin control. Entonces, vas por la vida tratando de que te reconozcan por lo que haces. Y esto ocasiona involuntariamente una distorsión de la imagen que tenemos de Dios. Involuntariamente, porque todos sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Cuántos saben que su pastor les ama? ¿Cuántos van a invitar a almorzar al pastor? Mentiroso. Amén. Si yo tengo distorsionada mi imagen de padre, mi papá no estuvo presente, mi papá me cambió por otros hijos, oiga, pasa. Tenía otra familia, porque obviamente uno no escoge nacer en la familia que nace. Hay casos donde tu papá tenía otra familia y tú naciste de una relación externa, por ejemplo, ¿cierto? O a veces sí tu papá estuvo, trabajó siempre, tú viste que tuvo una buena relación, un buen matrimonio con tu mamá, fue un hombre proveedor, nunca le faltó el respeto, tienes un buen ejemplo, pero no fue cercano contigo. Porque antes las familias tenían muchos hijos, entonces el papá era el papá, se sentaba a la cabeza de la mesa, pero los hijos estaban más con la mamá. Y la mamá corría huasca nomás porque como eran muchos. ¡Pah! Era la forma de mantenernos. Era el psicólogo de antes. ¿Ah? La chancla, el poder de la chancla voladora. Entonces te criaste así, con un papá no tan presente. Entonces eso distorsiona nuestra imagen de Dios. Porque cuando venimos a Cristo, como nuestra mente está diseñada para asociar conceptos, si de niño la palabra papá para nosotros no es un término técnico, es algo que se experimenta. Es algo que se vive, la paternidad. Yo tengo que saber quién es mi papá porque vive en mi casa. Cuando a usted un niño le dice, mira, ese que vaya es tu papá, para él no significa nada.
porque no tiene relación. Entonces, si esa experiencia estuvo marcada por un maltrato, por silencio, por abandono, al venir a Cristo, nuestra visión de Dios se deforma. Diga conmigo, se deforma. Deformar significa perder la forma. Es algo distorsionado. Cuando usted se mira en la ducha, en el espejo del baño, después de haberse duchado, ¿se ve bien? Si se bañó con agua caliente, no se ve porque el espejo se empaña. La imagen se distorsiona. Cuando tú y yo tenemos conflictos con la paternidad terrenal, sí o sí vamos a tener conflictos en nuestra relación con Dios porque no lo vamos a poder entender como un padre. Entonces, el enemigo usa esa clase de imagen distorsionada para hacernos creer que Dios actúa igual que nuestro Padre terrenal. Pues mire que va a hacer eso, ¿cómo lo voy a creer? Pero es así. Y lo hace a través de 3 escenarios. ¿Cuántos escenarios? O sea, le va a presentar diferentes casos. El primero, usted va a sentir que el Dios que está conociendo es un juez implacable. Si usted creció con un padre severo, legalista, al que nunca le parecía nada suficiente, mira cómo limpiaste la mesa, límpiala de nuevo. Usted va a crecer con una herida de rechazo y se va a volver una persona perfeccionista, porque su papá le dijo algo que marcó su alma. Y cuando usted viene al Señor, usted va a sentir que Él es igual que su papá. Va a creer que Dios es como el inspector que solamente está esperando que usted cometa el más mínimo error para abandonarlo, para castigarla o para castigarlo o para rechazarnos. La relación con Dios no se basa en el amor, sino en el miedo a no fallar. Su mente opera bajo el engaño de las tinieblas que busca matar la imagen del Padre, porque sabe que si logra eso, logra también apartarte del Señor. Te vuelves un hijo del temor. ¿Qué pasa si tuviste un padre ausente o frío? En la primera ocasión tuviste un padre, pero fue un padre estricto, quizá te pegaba por todo. Quizá viste, ¿cómo se dice? Cuando preferencias, tenía su regalona, su regalón, y a ti siempre te llegaba, aunque no tuvieras la culpa. A lo mejor fuiste el hermano mayor y el hermano mayor recibió todo el peso de criar y terminar de criar a su hermano. O quizás fuiste el hijo del medio, donde el papá era, su hijo mayor era el orgullo del papá. La mamá tenía predilección por el chiquitito, el menor, porque era el más indefenso. ¿Y quién atendía al del medio? Si nuestra vida fue afectada por eso, la forma en que nos vamos a relacionar con Dios va a ser afectada. Si tuviste un padre ausente o frío, vas a sentir a un Dios distante e indiferente. Quizá tuviste un papá de esos que proveían en la casa, pero nunca te dieron un abrazo o una palabra de afecto. Mi papá falleció hace 4 años. Nunca me dijo, te amo, hijo. Pero me amaba. Era un excelente padre. Quizá nuestros padres no nos dieron lo que tampoco tuvieron. Quizá tu papá o tu mamá pasaron tiempo de escasez en su infancia. Crecieron a pata pelada porque no había para zapatos. Quizá tuvieron que aprender a sostener a otros cuando ellos no tuvieron quien los sostuviera con 8 o 9 años. Tuvieron que aprender a hacerse hombres con el rigor de la vida. Quizá nunca tuvieron a su padre o a su madre para que los aconsejara, para que les dijera no hagan eso, no se vayan por ese lado. Quizá tuvieron que hacerse solos.
Entonces lo que recibieron ustedes de ellos es el resultado de lo que tenían. Cuando Pedro y Juan van al templo por la puerta la hermosa y se encuentran un paralítico, le dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Lo que recibimos podemos dar. Quizá nuestros padres nos dañaron involuntariamente, única y exclusivamente porque nadie les enseñó esto. Pero diga conmigo, yo tengo una nueva oportunidad. Dígalo de nuevo, yo tengo una nueva oportunidad. Yo voy a hacer las cosas bien, porque tengo un padre ejemplar. El que siente que Dios es indiferente o distante porque tuvo un padre frío o ausente, esos que proveían pero nunca le dieron un abrazo, nunca le dieron una palabra de afecto, no se tomaron el tiempo para aconsejar, inconscientemente quizá te rechazó desde el vientre. No sabías que ibas a ser papá y te dijeron que ibas a ser papá y tú, yo no quiero ser papá. Rechazo. Rechazo entra a la cancha. O quizá te dijeron, mira, te ilusionas con no sé, antes se daba más que ahora, que quería tener un hijo hombre, varón. Luego les nace una niña y sufren una decepción y después la quieren tanto. El problema es que a ver, nosotros hemos aprendido que somos hijos de Isacar, entendidos en los tiempos. Cuando el diablo encuentra una rendija abierta en la puerta, se mete. Si tu padre dijo, yo no quiero una hija mujer, o al revés, no quiero tener un hijo hombre, quiero que sea mujer, o quiero que sea... No sé, se abre una puerta al rechazo. Y fuiste rechazada sin saberlo. Y después resulta que cuando nace la guagua ya pasó ese impas, ya no está, pero mira, pasaron 9 meses y de estos 9 meses ya sé, ¿no? Y cuando llega la guaguita ya te da lo mismo. Pero el diablo aprovecha la legalidad que le otorgamos sin querer, queriendo. Y cuando eso pasa, tu fe se vuelve una fe aislada. Tu Dios es un Dios indiferente y distante para ti, porque tu papá fue indiferente y distante para ti. Entonces tú no oras, no insistes en tu oración, porque hay una voz interna que te dice al oído, ¿para qué gastas saliva? ¿Para qué gastas tiempo? Tu Dios no te va a escuchar, Dios tiene muchas otras cosas que hacer. ¿Para qué lo vas a molestar? Porque tu relación con tu padre fue siempre ir y no encontrar quizá el espacio. Pero déjame decirte que tu Dios tiene oídos para oírte. Y tiene un corazón amoroso que lo único que desea es escucharte, atenderte, dedicarte un tiempo. Entonces, uno piensa equivocadamente, Dios no me va a escuchar, Dios no va a atender mis pequeños problemas. Eso se traslada en tu vida a tu relación con tu pastor, con tu pastora, con tus líderes. No puedes confiar en nadie o sientes que no los vas a molestar. Pastor, no lo quise llamar. ¿Por qué? Para no molestarlo. No me molesta. Y si estoy ocupado le voy a decir, mire, deme 20 minutos y lo llamo de vuelta. O lo llamo en la tarde y hablemos tranquilos. Pero a veces el diablo nos engaña de tal manera y nos afecta en nuestra relación con el Señor. El engaño del diablo es hacernos ver a un rey lejano. Lo veo como rey, pero no lo puedo asociar como mi padre. ¿Cómo va a ser eso? No puedo ver que Él es bueno conmigo. ¿Por qué? No me atrevo a pedirle nada. Tengo una enfermedad y no me atrevo a pedirle que me sane. No quiero. ¿Por qué? Porque tu padre marcó una tendencia en tu actitud de que si estabas enfermo, bueno, ya se te va a pasar. Y en ese momento a lo mejor necesitabas un abrazo y un regaloneo que te sentara en la pierna y te hiciera ya, tranquilo.
el apego, sentir aquí el abrazo de tu Padre, sentir el latir de su corazón. Pero déjame decirte que la buena noticia es que tu Padre Celestial está esperando por abrazarte, está esperando deseoso de que regreses a casa, de que lo empieces a ver como todo lo que Él es para ti. Aleluya. ¿Qué pasa si creciste con ausencia absoluta de padre? ¿Qué pasa si no tuviste papá presente? ¿El que no lo conoció o el que lo perdió siendo un bebé? ¿Aló? ¿Qué pasa si tuviste un padre invisible? Existen. Falleció, no lo conociste, te hablaron, idealizaste una figura que no conociste, o simplemente estaba embarazada la mujer, no vivió nunca con el papá, etcétera, etcétera, el motivo que sea. Aquí el problema no es una imagen distorsionada, el problema es que no hay ninguna imagen. No tienes un referente de lo que significa un padre. Entonces tú tienes un Dios inimaginable. No tienes cómo entender a un Dios que es padre porque nunca has conocido un papá. Si yo te hablo que Dios te guarda, que Dios te cuida, como tu padre, a mí mi papá nunca me cuidó. Yo no tengo papá. Me cuidé solito. El problema, como les digo, no es la imagen distorsionada, es que no existe una imagen. Entonces, cuando en la iglesia nos dicen Dios es tu Padre, la mente se queda en blanco porque esa palabra no nos llama a ningún recuerdo. No nos evoca ninguna sensación, no evoca ninguna relación porque no existe. No tenemos cómo justificarlo. Si me puedes ayudar, hijo, con el piano. Todo esto que estamos hablando trae consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Te vuelves una persona extremadamente autosuficiente. Cuando alguien tiene carencias paternales, se vuelve solucionadora, solucionador, tiene todo bajo control. Logra tenerlo todo ahí. Entonces, todos dependen de él o de ella. Ojo con esto, pónganme atención porque esta es la parte más importante donde usted tiene que entender si calzamos en esto, porque la palabra de Dios es transversal, a todos nos da un poco. No es que todos tengamos todo esto, son diferentes casos. Entonces, como me vuelvo tan autosuficiente porque aprendí a resolver la vida solo, sin el respaldo de nadie, hoy día no puedo entender lo que significa depender de Dios. No puedo entenderlo. No me cuadra, no lo entiendo, no lo puedo aplicar, no lo puedo sentir, no lo puedo. No. ¿Cómo voy a depender de alguien? Yo nunca he dependido de nadie. Entonces, Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Uno siente que no lo necesita. Porque mi Padre terrenal me falló. Entonces creo que mi Padre celestial también me va a fallar. Y por más que Él se esfuerce en dejar palabras que nos dicen, confía en mí, no tengas temor, nosotros preferimos mantener el control de toda situación. Preferimos tener todo ahí bajo control. Nos da miedo soltar nuestros planes porque nunca experimentamos lo que es tener un papá que nos cuida las espaldas. Y cuando el Señor Jesús le dice eso a sus discípulos de que no los voy a dejar huérfanos, Él sabía perfectamente que si no resolvía este problema de la orfandad en la cruz, íbamos a caminar por la vida todos los días como mendigos espirituales, a la defensiva,
defendiéndonos con desconfianza de un Dios que lo único que desea es abrazarnos como sus hijos. Entonces, si no tuviste la bendición de gozar de una paternidad sana con tu padre, yo te tengo una buena noticia. El Salmo 68 en el verso 5 dice que Dios es padre de huérfanos. Porque la pobreza, como les decía adelante, la pobreza, la ruina material, económica, se puede solucionar. Pero la orfandad se soluciona con un papá. Si tú necesitas calentarte las manos, ¿qué prenda de vestir buscas? Un guante. Si tú necesitas abrigarte los pies, calcetines, zapatos. Si tú necesitas solucionar este conflicto con tu padre, necesitas un padre. Él es padre de huérfanos. El Espíritu Santo vino a recordarte hoy, no a ese hombre que te falló o a esa persona que te faltó. Él vino a revelarte su diseño original. Él vino hoy día a decirte que si no tuviste un buen referente de papá terrenal, hoy día tienes la oportunidad de recibir la paternidad de Dios real y sin defectos. Él es nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Malaquías 4, verso 6. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ese versículo es el último versículo del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 6. Si usted abre su Biblia ahí se va a encontrar que es el último versículo del Antiguo Testamento. Y nos deja una gran tarea, volver al diseño original. Habla del retorno del Mesías, este pasaje entero, habla también que va a enviar el Señor a su mensajero, a Juan el Bautista. Dice, Él va a trabajar en el vínculo. Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres, porque cuando se rompe la paternidad aquí en la tierra, como es un diseño delegado de Dios de la relación paternal con Él, hay maldición sobre todo lo que se toca. Entonces tú no puedes ser feliz, tú no puedes prosperar, tú no puedes avanzar, tus logros no llegan permanentemente, siempre estás de manera esporádica sintiéndote saludable, gozoso, victoriosa, victorioso, pero algo pasa y luego pasas por etapas y eres igual que un sube y baja. Porque la relación con tu padre fue dañada. Sanar la paternidad rompe la maldición de orfandad sobre nuestra tierra y sobre nuestras generaciones. ¿Cuántos tienen hijos? Si tienen hijos, algunos pueden tener nietos también. Esas son tus generaciones. Y hoy día el Señor quiere romper cualquier defecto en la paternidad. Si algo pasó en mi cuerpo, si algo pasó en mi mente, si algo pasó en mi espíritu, a través de la paternidad dañada, hoy día el Señor quiere sanar tu corazón. El Padre perfecto que es Él está borrando la orfandad de esta casa. Pero para que el diseño se restaure, tenemos que hacer algunas cosas. Cada hijo tiene que activar principios de sanidad interna. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les enseñé que hay cosas que nosotros podemos usar? Porque somos hijos de Isacar entendidos en los tiempos. Entonces, si tú hoy día sentiste que tu padre te falló de alguna manera, quizá tuviste un buen papá, pero en algún área te faltó, y hoy día algo te pasa en tu identidad, en tus actitudes, en tu forma de enfrentar la vida. Si eso es el caso, la buena noticia es que tú y yo podemos hacer algo. Tenemos que echar mano a las herramientas. El perdón sabio.
Es que usted no sabe lo que me hizo mi papá, no sabe lo que me hizo mi padrastro. Fui maltratada, fui maltratado, abusaron de mí, me pegaron mucho. Me rechazaron, nunca me quisieron, me mandaron a trabajar con 8 años, con 10 años, con 15 años. Tuve que valérmelas por mí mismo, me echaron de la casa, etcétera, etcétera. Me maltrataron en casa, mi mamá me pegó, mi papá me pegó, nadie me quiso. Yo me sentía mal hasta que crecí, y crecí rudo, duro, resistente, para que nadie me vuelva a fallar. ¿Cómo perdono? Algo así. ¿Cómo sano mi herida? No puedes. Pero Dios sí puede hacerlo por ti. El acto consciente es que tú y yo digamos: Señor, yo entiendo que el perdón es la llave que cierra la puerta al diablo. Me cuesta tomarla, no quiero, mi alma se retuerce porque no quiero. Pero perdonar a tu padre terrenal que te falló, le quita ese derecho legal al diablo para seguir atormentándote y amarrándote al pasado. Renunciar al pasado significa dejar de ir recurrentemente a buscar esas heridas que te hicieron doler. Hay personas que cuando se acuerdan, obviamente su lágrima cae porque es un dolor. Pero hay que renunciar al pasado. Recuerda que el pasado no es un lugar para quedarse. Es solo de referencia. Es solo para saber: de allí vengo yo. Pero ya no quiero vivir allá. Tienes que renovar tus pensamientos. Yo dije la semana pasada, tiene que cambiar el sistema operativo. ¿Cuántos son medios computines aquí? Hay varios computines que entienden. Tienes que formatearte. Tienes que borrar lo que estaba ahí guardado, porque no te deja ser libre. Tienes que cambiar, dejar de pensar como el huérfano indefenso y empezar a caminar con la identidad del Hijo de Dios que eres. Tú eres hija del Rey de Reyes. ¿Cómo se llaman las hijas del Rey? ¿Ah? ¿Cómo? Princesas. ¿Y los hijos del Rey cómo se llaman? Tú fuiste llamado a ser rey y sacerdote. Fuiste llamado a ser linaje real, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no eres cualquier cosa, ya no eres lo que dicen que eres. Tú eres alguien fabulosa, fabuloso. Dios te ama, te compró, te hizo libre, te bañó en su sangre, te dio nuevo vestido, puso anillo en tu dedo, hace un banquete, te recibe en su mesa. Oh. Pero si seguimos aferrados a lo que nos pasó con la paternidad, no vamos a poder vivir eso. Ahora, quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Nuestra relación con Dios no tiene por qué seguir limitada por las fallas de nuestros padres terrenales. Porque muchas veces tú y yo tenemos miedo de tomar una relación con Dios, de comenzar a hacerlo bien, de sentir el amor del Padre, de abrazarnos a Él, de sujetarnos a una autoridad, porque fuimos dañados. Fuimos abandonados en el momento en que más carencia y necesidad teníamos, que es nuestra infancia, o a lo largo de nuestra adolescencia, o quizá todavía tú sientes rechazo de tu padre. Hay casos en que nunca la relación se soluciona. Pero déjame decirte esto: hoy es el día de nuestra libertad. Diga conmigo: hoy es el día. Hoy es el día. Tú y yo fuimos adoptados como su hijo. Si puedes poner la imagen de Abba de nuevo, Karencita. Fuimos adoptados como sus hijos, y en ese momento el espíritu de temor huyó de tu vida. Ya no hay
ya no hay cabida para ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo en ti. No vuelvas a creer las mentiras del diablo. Hoy vamos a identificar cómo Satanás estuvo operando en nuestra vida. Quizás se abrió paso a través de una puerta, pero toda puerta se puede cerrar en el Espíritu. Entonces yo quiero que te tomes un minuto para hacer una oración con fe. Si tú sientes que en tu corazón tu papá te falló de alguna manera porque se fue muy pronto, a veces simplemente no lo conociste o tuviste una vida difícil porque tu papá falleció cuando eras un niño. No es que haya querido dejarte, pero involuntariamente te dejó. ¿Cierto? Entonces hoy día vamos a orar porque la oración hecha con fe rompe cadenas. La oración hecha con fe corta las ataduras. Entonces vamos a orar y pedirle perdón al Señor, pero también vamos a soltar perdón. Si tú sientes que tu papá fue un buen papá, pero en alguna área te habría gustado que fuera distinto, perdónalo y dile, Señor, yo perdono a mi papá. Porque quizá me dio lo que tenía a la mano. Quizá nunca supo cómo amarme. Yo soy de piel, yo abrazo a mi hijo, lo lleno de besos. Me imagino cuando vaya a la universidad le va a dar vergüenza. Con ustedes soy un pastor pegote, los abrazo. Algunos de ustedes se sienten invadidos y ahí yo sé. Y el Espíritu Santo me revela que quizá tu papá nunca te abrazó. Y cuando le he tirado las orejas a alguno también corcovea porque quizá tienes un daño en tu corazón. Porque tuviste un abuso de autoridad. Pero si hay algo que te puedo decir, es que todas las carencias que mi corazón tenía fueron sanadas cuando dejé al Señor tomar el control de mi vida. Y si Él lo puede hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Así que vamos a orar porque necesitamos romper cadenas, cortar ataduras, darle la libertad al Espíritu Santo. Amor, ¿me ayudarías a orar? Mira, antes, perdona, quiero que recuerde lo que significa Abba, porque la expresión Abba es papito mío. Gálatas decía que por eso nosotros podemos clamar Abba Padre, porque Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Él afirma nuestra identidad, Él borra nuestro pasado, nos llama bienaventurados y nos adopta como sus hijos. Entonces, si tú fuiste dañado en tu identidad y hoy día no sabes por qué reaccionas de cierta manera, déjame decirte que tu Abba te reconoce por lo que eres y no por lo que haces. No necesitas hacer nada para que Él te ame. Ya te amó. Él borró tu pasado. Ya no lo toma para enrostrártelo y decirte, tú eras así, mira cómo eras. Y yo te tuve que lavar. Jamás Dios va a hacer eso por ti. Jamás lo va a hacer para recriminarte. Dice la Biblia que Él toma tu pasado, tu pecado, y lo arroja a lo profundo del mar. Así es, amén. Nunca más lo va a usar en tu contra. Él deshace nuestras rebeliones. Nos llama bienaventurados. A partir de ahora tú eres bienaventurada. Nunca más te tienes que acordar de lo que te pasó. Porque Él nos adopta como sus hijos. Vamos a orar y vamos a romper todo lo que haya quedado como un lazo en nuestra alma y que hoy nos afecta en nuestra relación con Dios. A veces hay niños que quizás no recibieron directamente el abuso de un padre, pero vieron a un padre maltratar a una madre. Hay personas que no conocieron a su padre biológico y Dios les dio un padrastro, pero a veces no un buen padrastro. Hay muchas personas que fueron abusadas psicológicamente
Y esa persona, como decía el pastor, escúcheme, el padre y la madre son quienes te tienen que cobijar. Son quienes te tenían que recibir desde el vientre, desde ahí, desde cuando tú naces. Entonces el hijo automáticamente nace pensando en la protección de un padre y una madre. Pero muchos vieron drogadicción en la casa, otros vieron alcoholismo, otros quizás vieron a un padre proveedor en recursos. Y me pueden decir, pastor, a mí nunca me ha faltado. Pero como decía el pastor, me faltó que me dijeran te amo. Y a veces nos cuesta perdonarlos. Pero ¿sabe cómo es más fácil hacerlo? Primero, con la ayuda del Señor. Y segundo, pensar, ¿qué habrá recibido mi padre o mi madre? ¿Cómo fueron mis abuelos con ellos? Y eso te ayuda a decir, Señor, yo lo perdono. Porque a lo mejor él fue abusado. A lo mejor su tatarabuelo también fue drogadicto, fue alcohólico y por eso maltrataba a mi madre o me trataba hacia mí. Y eso te ayuda a poder decir, Señor, yo perdono, pero con mis generaciones no voy a hacer lo mismo. Muchos de nosotros, como decía el pastor, nos cuesta ver a Dios proveedor, porque nací entendiendo que si trabajo tengo la provisión, y es verdad. El que no trabaja no come, dice la Escritura. Pero ¿y si Dios te quiere bendecir? ¿Y si Dios te quiere proveer? ¿Y si Él te quiere enseñar a depender absolutamente de Él? Pero a veces sentimos que no. Nacimos y nos hicieron creer que dependemos de nosotros mismos. Pero tú dependes del Señor, de tu Abba Padre, de tu protector. Levanta tus manitos allí, levanta sus manos al Señor. Dios quiere restaurar la paternidad. Dios quiere sanar la paternidad esta mañana, Señor. Rompemos todo espíritu de orfandad en nosotros, Señor. Desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, rompemos todo ese espíritu de orfandad, de falta de paternidad, Señor. Hoy decidimos perdonar a nuestro Padre. Diga, yo decido, ahí en silencio, nadie lo va a escuchar. Yo decido perdonar a mi Padre, a mi madre también, si en alguna área me fallaron, Señor. Yo hoy día perdono los abusos, perdono las faltas de amor que a veces no recibí. Perdono, Señor, quizás si mi padre ya está muerto. Yo hoy día perdono, Señor. Porque entiendo que quizás él o mi madre no recibieron el amor. Y por eso obraron así conmigo. Hoy decido sanar, Señor. Te pido, Padre, que tú restaures la paternidad esta mañana en tus hijos, en nosotros, Señor. Necesitamos tu abrazo. ¿Cuántos necesitan a papá? Oh, Espíritu ¿Sabe Santo. que he escuchado personas que me han dicho, yo no le puedo decir a Dios papá? ¿Cómo se te ocurre, pastora, que le voy a decir papá si él no es mi padre? Hay personas que yo he querido regalarles algo y me dicen, no, a mí nunca nadie me regaló, nunca mi padre me dio un dulce siquiera. Entonces esa persona cree que no es merecedora del amor. Y cuando tus pastores vienen y te abrazan, tú eres esquivo. O cuando tus pastores o tu jefe o tu madre o alguien que está aún contigo te quiere corregir. Nos cuesta recibir corrección, Señor, esta mañana. Padre. Espíritu Santo, eres el único quien puede transformarnos. Sí, Señor. Padre, necesitamos en este tiempo de Kairos tu sanidad. Tú nos dijiste con mi esposo que tendríamos una iglesia saludable. Parte por nosotros, Señor, en esta mañana. Sana nuestra alma, Señor, de todo espíritu de orfandad. Llévate los miedos, los temores. Llévate, Señor, todo temor. No somos esclavos ya de ningún temor, Señor. Tú nos amaste y nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Dios quiso que fueras un hombre. Dios quiso que fueras una mujer. Dios quiso que tuvieras esos padres porque había un propósito. Todo tiene un propósito, Señor. Venga tu sanidad, Espíritu Santo. La Biblia dice Venga en el tu libro de sanidad. Romanos, capítulo 8, verso 15,
porque no han recibido el espíritu de esclavitud otra vez para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Amén, Padre. amén. Ya no somos más esclavos de el Aleluya. pasado, del temor, de la ruina, del rechazo, del Amén. abandono. Ya no somos más esclavos de lo que pasó. Yo quiero que usted haga esta oración consciente conmigo y diga, yo renuncio Yo renuncio a mi pasado, a mi pasado, por tormentoso que sea. por tormentoso que sea. Hoy tu palabra Hoy tu palabra me enseña me enseña que puedo ser libre. que puedo ser libre. En tu nombre En tu nombre yo me paro yo me paro como un hombre, como un hombre, como una mujer como una mujer que reconoce que reconoce que somos hijos tuyos. que somos hijos tuyos. Rompo Rompo todo lazo todo lazo de dolor de dolor con mi pasado. con mi pasado, Toda paternidad toda paternidad transgredida, transgredida, dañada, dañada, afectada, afectada, toda herida toda herida de rechazo, de rechazo, de abandono, de abandono, toda puerta toda puerta que le dio acceso que le dio acceso al espíritu de orfandad al espíritu de orfandad sobre mí, sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis hijas, sobre mis nietos. sobre mis nietos. Hoy yo rompo Hoy yo rompo todo lazo, todo lazo, cierro cierro toda puerta, toda puerta, toda cadena toda cadena se corta se corta en el nombre de Jesús. en el nombre de En el Jesús, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Declaro Declaro que soy que consciente soy consciente que Cristo me hizo libre. que Cristo me hizo libre. Su sangre me redimió Su sangre me y hoy redimió. soy Y hoy soy una nueva criatura. una nueva criatura. Uso la llave Uso la llave del perdón. del perdón. Por tanto, Por tanto, yo perdono yo perdono a la figura paterna a la figura paterna que quizá me falló, que quizá me falló, que me faltó que me faltó o que nunca tuve. o que nunca tuve. Y declaro, Señor, Y declaro, Señor, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Padre. que tú eres tú eres mi recompensa, Tú eres mi recompensa. tú eres mi herencia. Tú eres mi herencia. Todo lo tengo en ti. Todo lo tengo en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, levanta tus manos un momento al Señor. Empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias porque Él es bueno.